Muy buenas tardes. Hoy vamos a explicar para nuestra materia de autoridad espiritual 2 los conceptos de sojuzgar y guardar en base al libro de Génesis capítulo 2. Y podemos entender por sojuzgar que es subyugar, someter o juzgar, hacer justicia o gobernar. Y podemos encontrar otro concepto fuera de la Biblia que nos dice que sojuzgar es el verbo que se vincula a la acción de ejercer la autoridad o el gobierno de una forma violenta, subyugando o sometiendo al otro. Este concepto puede emplearse respecto a personas o comunidades enteras. Cuando Dios le dijo al hombre, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, Dios no quería que nadie maltratara a nadie. Dios quería que la tierra fuese tratada con amor, no con injusticia, porque el reino de Dios es amor y eso es lo que es su carácter. En cuanto a guardar, encontramos que viene de la palabra guardia, la persona que pertenece a cualquiera de los cuerpos del Estado que se encarga de las funciones de vigilancia y de defensa. Entonces, la humanidad tenía que sojuzgar la tierra, es decir, teníamos que mantener una posición de mando sobre de ella, no colocándonos en un cargo superior, ya que debíamos de ejercer el control sobre la tierra, sobre la flora y sobre la fauna. El ser humano fue creado como el gobernante de este mundo. Todo lo demás estaba sujeto a él. Y el mandato de Dios para dominar la tierra y la vida animal es una orden para tener el dominio sobre todo. Un verdadero dominio no se puede lograr sin tener una claridad de lo que se está dominando. Por ejemplo, para que un músico domine el violín, debe de entender realmente el instrumento. Y para que los seres humanos alcancemos el dominio sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre la tierra, debemos entender lo que son los animales, lo que es la tierra, lo que es el dominio que tenemos sobre todo lo que es la tierra. En general, estos dos conceptos siempre nos van a hablar de la naturaleza que el hombre debería de tener, como parte de ser imagen y semejanza de Dios, es decir, ser siervos, mayordomos y custodios. Pero vamos a nuestro punto número 2, y es qué relación tiene este pasaje con la autoridad. Y el hombre tiene una responsabilidad para gobernar bien. Viene como resultado de la autoridad para gobernar delegada de parte de Dios. Hay una responsabilidad inherente en el mandato que se nos ha dado para sojuzgar la tierra. Y el hombre tiene el deber de ejercer su dominio bajo la autoridad del único que se la ha delegado, que es Dios. Es decir, nosotros vamos a dominar en base a la autoridad delegada que nos ha dado Dios. Toda autoridad es de Dios y Él la delega a quien Él quiere. Y la palabra sojuzgar no tiene que implicar violencia o maltrato. Puede significar ponerse bajo el cultivo. El hombre debe de ser el mayordomo de la tierra y él debe de traer al mundo material y a todos sus elementos variados para el servicio de Dios y para el bien de la humanidad, es decir, para establecer el reino de Dios en la tierra. La orden para sojuzgar la tierra es en realidad parte de la bendición que Dios ha puesto sobre nosotros. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios y debían de utilizar los recursos de la tierra para el servicio de Dios y de sí mismos también, porque también Dios les dio esa oportunidad, esa bendición. Hacer este decreto solo tendría sentido para Dios, puesto que solo los seres humanos fueron creados a su imagen y semejanza. Cuando Dios le dio a la humanidad el dominio sobre los animales, fue para cuidarlos, atenderlos y usar esos animales a su máximo potencial de una manera justa. En el momento que Dios le dio a la humanidad el dominio sobre los animales, los seres humanos no comían carne. Hasta después del diluvio fue cuando el hombre empezó a comer carne de esos animales. Y fue en ese momento que los animales comenzaron a tener miedo de los humanos. Sin embargo, a pesar de que Dios cambió la forma de que interactuamos o cómo interactuamos con los animales o con la tierra, ya que ellos son carne, aún tenemos la responsabilidad de tratarlos con compasión. La regla humana sobre los animales no significa que tenemos el derecho de maltratarlos o usarlos de una manera indebida. Tener el dominio sobre los animales, sobre la tierra,
debe de implicar que el ser humano los maneje como el recurso para el que Dios ordenó que fueran hechos. Y debemos de considerar al ser humano, que al ser humano se le dio la tarea de representar a Dios en este mundo. La autoridad no es para hacer uso excesivo de ella, sino para cuidar, para sojuzgar, para tener ese exactamente ese, el cuidado, el mantenimiento de esa creación. Somos los seres humanos, somos los encargados de cuidar esa creación. Y dominamos sobre la tierra, y nosotros, al tener la imagen y semejanza de Dios, debemos de tener la responsabilidad de actuar como Dios o como Dios haría. Cualquier uso indebido o maltrato de la creación de Dios es el resultado del pecado y no el resultado de seguir el mandato original de Dios. Debemos de cumplir nuestro deber de administrar sabiamente la tierra hasta el tiempo en el que el lobo se acueste con el cordero en el reino de Dios. Es decir, hoy se nos ha dado la oportunidad de poder ser esos siervos, esos mayordomos, esos custodios para poder establecer el reino de Dios. La autoridad que tenemos no es para hacer uso excesivo de ella, sino para poder establecer correctamente el reino de Dios en la tierra.